Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 13: Del polvo a las estrellas. Nuestro texto inicial se encuentra en Daniel capítulo 12, verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Parte número 1. Introducción. El libro de Daniel comienza con los cautivos en Babilonia. En contraste, el libro de Daniel concluye con Miguel, liberando a su pueblo de la Babilonia del tiempo del fin. Es decir, como se anuncia a lo largo de todo el libro de Daniel, al fin del mundo, Dios premiará a su pueblo. Daniel y sus compañeros fueron fieles a Dios, quien les dio sabiduría en medio de las pruebas y los desafíos del exilio. Del mismo modo, al enfrentar tribulaciones, el pueblo de Dios del tiempo del fin también se mantendrá fiel, especialmente durante el tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mostrarán sabiduría y entendimiento y, como consecuencia, guiarán a otros hacia la justicia de Dios. Algunos serán perseguidos y morirán y volverán al polvo, pero la promesa es que resucitarán en la segunda venida de Jesús para vivir felices por la eternidad. Antes de continuar, quisiéramos darles las gracias por habernos acompañado en todo el trimestre. Si desea ver toda la serie de lecciones del libro de Daniel, la puede encontrar en nuestro playlist, en nuestra lista de reproducción del primer trimestre del año 2020. Parte número 2. Miguel, nuestro príncipe. En Daniel capítulo 12, verso 1, Jesús cambia el curso de la historia en el tiempo del fin. Cada capítulo de Daniel hasta ahora ha comenzado mencionando al gobernante de una nación pagana. Daniel 12 también comienza con un gobernante, pero a diferencia de los demás capítulos, el gobernante es un príncipe divino que se levanta para liberar al pueblo de Dios de las manos de sus enemigos. Como percibimos en nuestro estudio de Daniel capítulo 10, Miguel es el mismo ser celestial y poderoso que se presenta ante Daniel en el río Tigris. Allí emerge como un líder y representante celestial del pueblo de Dios. También aparece en otras partes de Daniel como un hijo de hombre en Daniel capítulo 7, el príncipe de los ejércitos de Dios, Daniel capítulo 8, y el Mesías príncipe en Daniel capítulo 9. Por lo tanto, Miguel, cuyo nombre significa quien como Dios, es Jesús mismo quien interviene a favor de sus hijos fieles. Es importante ahora el momento de la intervención de Miguel. Según Daniel 12:1, ocurre en aquel tiempo. Esta expresión se refiere al tiempo que acabamos de mencionar en Daniel capítulo 11, verso 40 al 45. Este es el periodo del tiempo del fin, que se extiende desde la caída del sistema papal en el año 1798 hasta la resurrección en el maravilloso regreso del Señor Jesús en su segunda venida. Se pueden inferir dos aspectos importantes de la obra de Miguel a partir del verbo levantarse, utilizado en Daniel capítulo 12, verso 1, para describir su acción. En primer lugar, el verbo levantarse nos recuerda el auge de los reyes para conquistar y gobernar. El verbo también tiene una connotación militar, básicamente. Muestra que Miguel actúa como un líder militar que protege a su pueblo y lo conduce de una manera especial durante las últimas etapas del gran conflicto entre el bien y el mal. En segundo lugar, el verbo levantarse también indica un escenario de juicio.
Miguel se levanta para actuar como nuestro abogado en el tribunal celestial. Como hijo del hombre, comparece ante el anciano de días en representación del pueblo de Dios durante el juicio investigador. Por eso, el hecho de que Miguel se levante o se ponga de pie nos recuerda los aspectos militares y judiciales de su obra. En otras palabras, él está investido con el poder para derrotar a los enemigos de Dios y con la autoridad para representar al pueblo de Dios en el tribunal celestial. ¿Acaso te da esperanza saber que tenemos a Miguel de nuestra parte, incluso ahora mismo en el cielo, interviniendo por cada uno de nosotros? Parte número 3. Escritos en el libro. Daniel 12:1 habla de quienes se encuentran escritos en el libro. ¿Qué significa eso? El momento de la intervención de Miguel va acompañado de un tiempo de angustia sin precedentes. Es cuando el Espíritu de Dios se retirará de la humanidad rebelde. Entonces las 7 últimas plagas se derramarán sobre la Babilonia del tiempo del fin, como expresiones de la ira de Dios sobre las naciones rebeldes, y los poderes de las tinieblas se desatarán sobre el mundo. Elena de White, al escribir acerca de este tiempo, señala que entonces Satanás sumirá a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Cuando los ángeles de Dios dejen ya de contener los feroces vientos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se soltarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Pero el pueblo de Dios será liberado durante este tiempo terrible, porque cuando se llevó a cabo el juicio investigador en el tribunal celestial, Jesús, el sumo sacerdote celestial, los vindicó y sus nombres ya están escritos en el libro de la vida. Para entender el significado de este libro, debemos tener presente que la Biblia menciona 2 tipos de libros celestiales. Uno contiene los nombres de quienes pertenecen ya al Señor y a veces se lo llama el libro de la vida. Además de este libro de la vida, las Escrituras mencionan libros que contienen los registros de las obras humanas. Estos son los libros utilizados en el tribunal celestial para determinar el compromiso de cada persona con el Dios Todopoderoso, con nuestro Señor. Estos son registros celestiales, las bases de datos que contienen el nombre y las obras de cada ser humano. Nadie escapa, y por eso no es opción nuestra aceptar o no que nuestro nombre y especialmente nuestras obras estén escritas en el cielo. Por eso es urgente arreglar nuestras cuentas con Dios. Si podemos, hagámoslo hoy mismo, porque una vez que entregamos nuestra vida a Cristo, nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida y nuestras malas acciones se borran en el juicio. Este registro celestial brinda las pruebas judiciales a todo el universo de que pertenecemos a Jesús y por lo tanto tenemos el derecho de estar protegidos durante el tiempo de angustia. Ahora vemos por qué es necesario arreglar nuestras cuentas con Dios, porque es la única manera en la que Dios pueda, delante de todo el universo, liberarnos, perdonarnos y salvarnos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. No hay otra manera. Por eso nuestra única esperanza para estar inscritos en el libro es Jesús, porque sólo Él puede perdonar pecados, nadie más, y mucho menos un humano. Además, porque interviene como abogado y porque, aunque es Dios, pagó con su preciosa vida por cada uno de nosotros, los que somos fieles.
Ningún humano, aunque quiera, puede hacer lo que hizo Jesús, porque Jesús solamente es Dios, y porque todos los humanos hemos pecado, todos los que hemos nacido en esta tierra. Lo que sí es seguro es que todos necesitamos urgentemente de un Salvador. La Biblia lo dice así. Parte número 4. La resurrección. En Daniel capítulo 12, versos 2 y 3, se habla acerca de la muerte. Muy importante para nosotros este tema. Daniel quizás sea el profeta que habla más claro en el Antiguo Testamento de la resurrección venidera. Veamos dos verdades muy importantes para nosotros. La metáfora "los que duermen" nos muestra que no hay un alma inmortal que habite en el cuerpo humano. Esto es una invención de hombres. El ser humano es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu. Cuando muere, la persona deja de existir y está inconsciente hasta la resurrección en la segunda venida, unos para salvación y otros para condenación. En el original, polvo de la tierra de Daniel 12:2 dice tierra de polvo. Esta secuencia de palabras inusual nos lleva a Génesis capítulo 3, verso 19, el otro pasaje bíblico donde la palabra tierra precede a la palabra polvo. Esto implica que la declaración de muerte que tuvo lugar en la caída de Adán se revertirá y la muerte ya no prevalecerá. Sorbida es la muerte en victoria, nos dice Primera de Corintios 15:54. En Romanos capítulo 8, verso 18 y Hebreos capítulo 2, versos 14 y 15 se nos anima a no temer a la muerte. La muerte arruina y acaba con todo aquí, eso es cierto, pero se nos ofrece la promesa de que la muerte no tiene la última palabra para los creyentes fieles. Esta muerte desaparecerá, será destruida por Dios mismo. Cuando Cristo rompió las cadenas de la muerte y salió resucitado de la tumba, asestó el golpe fatal a la muerte. Alza tus ojos y ve por encima de la realidad temporal de la muerte hacia la realidad suprema de la vida que recibimos de Dios a través de nuestro Señor Jesús. Debido a que Miguel se levantará, sus hijos fieles también se levantarán al venir Jesús por segunda vez de la tierra del polvo y brillarán como las estrellas eternamente y para siempre. En medio de los dolores y las luchas y problemas de esta vida, tenemos ahora esta bendita esperanza y consuelo, y frente a todo esto que acabamos de decir, todo lo demás solo es pasajero y secundario. Tengamos ánimo, queridos amigos. Parte número 5. El libro sellado. En Daniel 12:4 y Juan 14:29, el profeta recibe la orden de sellar su libro hasta el tiempo del fin. En el mismo momento, el ángel predice que muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Aunque algunos estudiosos de Daniel han tomado estas palabras como una predicción del progreso científico que vemos ahora, la rapidez del conocimiento de la Internet y los viajes que podemos hacer tan rápidos ahora también podrían incluirse en el significado. El contexto parece indicar que correr de aquí para allá se refiere a buscar con urgencia la interpretación del libro, especialmente en el tiempo del fin que estamos viviendo. Quizás no todos lo busquen ahora, pero muy pronto todos lo buscarán, porque necesitan la esperanza para enfrentar los grandes desafíos que estamos viviendo. Hasta el pasado muy reciente en la historia, Daniel fue un libro muy misterioso durante siglos. Quizás en algunos lugares lo hayan conocido y estudiado,
pero lo más importante del mensaje y las profecías clave continuaron siendo misteriosas. Por ejemplo, los mensajes proféticos relacionados con la purificación del santuario celestial, el juicio investigador, la identidad y la obra del cuerno pequeño, al igual que el marco temporal relacionado con estas profecías, distaban mucho de ser claros. Pero a partir de la Reforma Protestante y con la llegada a las manos de la Biblia en el lenguaje que podían entender, cada vez más gente empezó a estudiar el libro de Daniel. Recién en el tiempo del fin, pareciera que el libro fue quitado el sello y se abrió, y su contenido se dio a conocer de manera más completa, como señala Elena de White. Desde el año 1798, cuando fue la caída del papado en Francia por el general Berthier, el libro de Daniel ha sido desellado, el conocimiento de las profecías se ha incrementado y muchos han proclamado el solemne mensaje del juicio que se acerca, el juicio cercano, el juicio divino. Al final del siglo XVIII y al comienzo del XIX se despertó un nuevo interés en las profecías de Daniel y Apocalipsis en varios lugares del mundo muy distantes entre sí. El estudio de estas profecías difundió mucho la creencia de que el fin del mundo con la segunda venida de Cristo se acercaba. Numerosos expositores en Inglaterra, José Wolf en Medio Oriente, Manuel Lacunza en América del Sur y Guillermo Miller en los Estados Unidos, junto con una hueste de otros estudiantes de las profecías, basándose en su estudio de las profecías de Daniel, declararon que la segunda venida estaba acercándose, estaba próxima. Hoy esta convicción se ha convertido en la fuerza impulsora de un gran movimiento mundial. Piensa en la gran ventaja que tenemos hoy de poder mirar hacia atrás en la historia y ver cómo se han cumplido hasta nuestros días todas estas profecías históricas de Daniel. ¿Cómo debería esto ayudarnos a confiar en todas las profecías y promesas de Dios? Todas, sin excepción y exactamente, se cumplieron, y por seguro las pocas que faltan se cumplirán. Esa es la exactitud de la palabra de Dios, la Biblia, la única guía segura en medio de tantos cambios ideológicos con sus abundantes charlatanes y gente que solamente confunde. Por eso tenemos que volver a Dios y seguir su bendita voluntad a través del estudio de su santa palabra. Parte número 6. El tiempo de espera. En Daniel capítulo 12, versos 5 al 13, ¿cómo concluye el libro? Curiosamente, esta escena final tiene lugar al lado del río, o el Tigris, el lugar de la última visión de Daniel. Sin embargo, la palabra empleada aquí no es la palabra hebrea común para río, sino el término Yeor, que generalmente designa el río Nilo. Esto nos recuerda el Éxodo y muestra además que así como el Señor redimió a Israel de Egipto en el Éxodo, redimirá a su pueblo del tiempo del fin con un éxodo de este mundo de pecado. Se dan 3 calendarios proféticos. El primero, tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, responde a la pregunta ¿cuál será el fin de estas maravillas? De Daniel 12:6. Las maravillas se refieren a las cosas descritas en la visión de Daniel capítulo 11, que son una elaboración de Daniel capítulo 7 y capítulo 8. Más específicamente, este periodo se mencionó en Daniel 7:25, y más adelante es mencionado en Apocalipsis capítulo 11, verso 3, capítulo 12, verso 6 y 14, y capítulo 13, verso 5. También corresponde a los 1260 años de la supremacía papal, que se extendió desde el año 538 hasta 1798 de nuestra era.
Y Daniel capítulo 11 versos 2 al 35 se refiere a la misma persecución sin mencionar su duración. Los otros dos periodos, 1290 y 1335 días, responden a la pregunta ¿cuál será el fin de estas cosas? Que el mismo Daniel le hizo al varón vestido de lino. Y ambos periodos comienzan con la eliminación del continuo sacrificio y el establecimiento de la abominación desoladora. De la lección sobre Daniel 8 aprendimos que el continuo sacrificio se refiere a la doctrina bíblica de la intercesión sacerdotal de Cristo, que fue reemplazada por un sistema humano de adoración falso. Por lo tanto, este periodo profético debería comenzar en el año 508 después de Cristo, cuando Clodoveo, rey de los francos, se convirtió a la fe católica. Este importante acontecimiento allanó el camino para la unión entre la Iglesia y el Estado, que prevaleció a lo largo de la Edad Media, cuando la Iglesia y los gobiernos estaban manejados por un líder religioso. Por lo tanto, los 1290 días terminaron en el año 1798, cuando el Papa que estaba a cargo en ese momento fue arrestado bajo la autoridad del emperador francés Napoleón. Y los 1335 días, el último periodo profético mencionado en Daniel, terminaron en el año 1843. Este fue el tiempo del movimiento milerita y del estudio renovado de las profecías bíblicas. Fue un tiempo de espera y esperanza en la inminente venida de Jesús. A lo largo de Daniel vemos dos cosas: al pueblo de Dios perseguido, pero también vemos al pueblo de Dios finalmente reivindicado y salvado. ¿Cómo puede esta realidad ayudarnos a procurar ser fieles independientemente de nuestras pruebas apremiantes que enfrentamos? En medio de todos los problemas, busquemos siempre primero a Dios, porque la promesa es que si buscamos a Dios, todas las cosas que necesitamos serán añadidas, serán satisfechas. Es una promesa que podemos reclamar si somos fieles. Parte número 7. Conclusión y preguntas finales. Las profecías, especialmente en Daniel, presentan una sucesión de eventos que llevan al comienzo del juicio divino, pero como no era el tiempo del fin, debía cerrarse y sellarse. No sería proclamado antes de ese tiempo. El apóstol Pablo, cuando vivió, advirtió a la Iglesia que no debía esperar la venida de Cristo en esos días, porque ese día no puede venir sino después que haya venido primero la gran apostasía y el largo periodo del reinado del hombre de pecado, que también es llamado el misterio de la iniquidad, el hijo de perdición y el inicuo, de segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 3, y que representa al sistema papal, el cual, como está predicho en las profecías, conservaría su supremacía durante 1260 años. Este periodo terminó en 1798. Solo después podemos esperar el juicio divino y el retorno de nuestro querido Señor Jesús. Ahora, en el tiempo del fin, dijo el profeta, muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Asómbrate, este es el conocimiento y tiempo muy importantes. Está delante de nuestros ojos y lo estamos viviendo tú y yo. Los eventos que traerán el resurgimiento de un sistema arrogante y de imposición con ayuda de los gobiernos mundiales con la Iglesia, los vamos a vivir muy pronto. Y ahora tenemos las tres finales preguntas. ¿A qué peligros nos exponemos al poner fechas no reveladas para futuros acontecimientos en el tiempo del fin? ¿Qué les sucede a la fe de muchos cuando estos acontecimientos predichos no se cumplen?
qué principio profético crucial se encuentra en las palabras de Cristo en Juan 14:29, que debería ayudarnos a entender cómo usar la profecía para nuestro beneficio espiritual y evitar la trampa de hacer o de creer en predicciones falsas. Número 2. ¿Qué pasa con el tiempo en que vivimos ahora, con comunicación instantánea y avances científicos sorprendentes que no siempre son para nuestro bien, lo que hace que la idea de un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, no sea algo tan difícil de imaginar que ocurra en nuestros días? Número 3. Analicen las respuestas a las preguntas finales del día lunes sobre por qué el Evangelio, la gran verdad de la justicia de Cristo, es nuestra única esperanza de ser hallados escritos en el libro. Sin eso, ¿qué esperanza tendríamos? Y queremos nuevamente agradecer por su compañía durante todo el trimestre y decirles que hoy es un nuevo día de oportunidad de acercarnos más y más a nuestro Dios, dejar que su Santo Espíritu tome control de nuestra vida para volver al estudio fiel de la palabra de Dios y en obediencia seguir los pasos de nuestro Señor Jesús. No nos dejemos engañar, por favor, vayamos siempre y comparemos lo que vemos con la palabra de Dios. Cada profecía ha sido explicada de la manera más sencilla posible y muy pronto, más pronto de lo que pensamos, veremos el cumplimiento final, cuando todo este mundo de problemas, de dolor, de muerte, de injusticias terminará y Jesús regresará por sus hijos fieles para ponerlos a salvos finalmente en un reino donde todo será paz, tranquilidad, felicidad y con la compañía de nuestro Dios. Este será un maravilloso acontecimiento y espero verte a ti, querido amigo y amiga, en aquel maravilloso lugar. Que Dios te ayude, como a mí, a tomar las mejores decisiones.
Gracias por acompañarnos y suscribirse. Sus like, me gusta, nos motivan mucho para seguir sirviéndoles. Hasta la próxima ocasión, queridos amigos.